Muy buenas tardes colombianos, un saludo para todos y todas. Imagínense que el presidente Gustavo Petro le tocó salir a desmentir a Álvaro Uribe Vélez porque a través de este video dijo que Ecopetrol va rumbo al precipicio. Y el presidente le respondió que eso era falso, que bajaron las utilidades por un hecho de que hace un año el dólar estaba a 4.700 y hoy a 3.900 pesos. Bueno, vamos a escuchar a esto. Ecopetrol antes, ahora, rumbo al precipicio, ni fósiles ni renovables. La empresa valía aproximadamente 8 billones de pesos en 2002, subió a 120 billones en 2010. En 2008 ingresó a la Bolsa de Nueva York. Algo bueno se hizo. La seguridad democrática fue vital. Se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que Ecopetrol compitiera como una empresa independiente. Se separó de la adjudicación de contratos a otras empresas. Se revisó la Convención Colectiva de Trabajo. Muchos trabajadores reconocen privadamente que no obstante la resistencia que opusieron, esa revisión ayudó a salvar la empresa y la fuente de empleo. Ecopetrol se capitalizó con un 8% vendido a más de 480.000 ciudadanos. Fue un proceso transparente que emocionó al país. Me faltó ser previsivo y exigir que el presidente de la empresa lo eligiera el sector privado socio o que al menos definiera una terna para que el gobierno nombrara. Con una decisión de esa naturaleza que nos faltó, habríamos evitado que las decisiones del gobierno ahuyentaran al sector privado como hoy ocurre. La empresa incursionó en nuestra política de biocombustibles, con la cual empezó la era de los nuevos renovables. Reficar hoy es fundamental. Puede refinar aproximadamente 200.000 barriles al día. Era un sueño frustrado por lustros. La sacamos adelante. Hubo debates, demoras y mayores costos. Nuestros ministros y directivos no se robaron un peso. Nuestro esquema tributario también ayudó. Colombia entre 2002 y 2010 firmó más de 300 contratos. Se pasó de explorar 9 pozos en 2002 Este a señor me 110 sorprende. en 2010. O sea, el país perfecto. Las Estábamos en el país reservas perfecto. probadas de petróleo pasaron de 1.600 millones de barriles a 2.000 barriles. Las reservas de gas natural pasaron, probadas, de 3.746 gigapies cúbicos en 2007 a 5.405 en 2010. El largo plazo del gas y del petróleo está en entredicho. El gobierno no lidera los acuerdos con comunidades para la instalación de líneas que permitan la salida de energía eólica o solar. Tampoco permite microcentrales, pequeñas hidroeléctricas. Nada se sabe de la implementación del hidrógeno verde. En aquella época aceptamos vender gas a Venezuela, país riquísimo en reservas, para que nos devolviera a partir de 2012. Quedó mal. Ecopetrol anuncia que Venezuela estará lista para enviarnos gas a partir de febrero de 2025. Comprar gas a Venezuela no es grave. El problema es descuidar lo nuestro para depender del extranjero. Si Colombia puede ser autosuficiente, no hay razón para que 52 millones de habitantes tengan que depender del gas de Venezuela. Ecopetrol fue muy bien manejada por gerentes de nuestro gobierno y de los dos siguientes cuyos resultados seguí. Ellos son los doctores Isaac Yanovich, Javier Genaro Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry y Felipe Bayón. En los últimos 20 meses, la empresa puede haber perdido el 40% de su valor en bolsa.
Oigan, y algo que me llama la atención es que salen como en manada. Porque salió Uribe con este video y también salió Vicky Dávila con un video que ya les voy a mostrar. Eh, Obviamente ellos hacen parte de una estrategia mediática, eso ya lo hemos hablado en diversas ocasiones acá. Estrategia de marketing político con la que buscan desmeritar o por debajear, menospreciar, degradar el gobierno de Gustavo Petro. Como les decía inicialmente, el presidente Petro publicó esto en su cuenta de Twitter. Garantizo el ejercicio de la oposición, pero no es sana con mala información. Siempre hay que atacar un gobierno con pruebas. Ecopetrol solo bajó sus utilidades por un hecho. Hace un año el dólar estaba a 4.700 y hoy a 3.900 pesos. Las ganancias en dólares bajan cuando se vuelven pesos. La rentabilidad de Ecopetrol ha crecido en la presidencia de Roa. Muestro el cuadro de valor de la acción en Nueva York comparado con los bonos Bren y el cuadro del valor de la acción en Colombia, Colcap. Así que el expresidente Uribe se equivoca totalmente en su afirmación. A mí a veces me da vaina con Petro porque yo me levanto y el tipo de verdad que está respondiendo a fake news desde las 6 a.m. O sea, de verdad que el tipo es bien clavado al Twitter, pero claro, le toca porque es que demasiada desinformación está viniendo por parte de la extrema derecha paramilitar de este país. Otra cosa que les quería comentar es que imagínense, el señor Pierre García y Ciro Ramírez, ustedes saben que trabajaban en el DPS y este señor era congresista que ahorita está detenido, los dos investigados por corrupción, por robarse un dinero del DPS. Bueno, resulta que el día de ayer le hicieron una indagatoria a Ciro Ramírez y dijo algo que me llamó mucho la atención, y es que Pierre y él se conocen desde pequeños y la primera vez que se conocieron fue en La Picota porque ellos iban a visitar a sus padres, los cuales estaban presos por nexos con los paracos, estaban condenados por parapolítica. Y qué vaina que ahora, bueno, se volvieron amigos, robaron juntos y ahora los dos son los que van a ir presos. Sí, como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Parece que llevarán la corrupción en la sangre. Yo que día estaba reflexionando y yo decía, no joda, qué duro debe ser nacer en una familia como los Génicos o como los de Ciro Ramírez o Pierre García. Tú crecer sabiendo que las tierras de tu familia fueron por desplazamientos a campesinos, que tu tío es un tipo que financia paracos, que tu papá estuvo preso por parapolítica. Y esas familias políticas que estaban enquistadas en el poder tienen historias familiares bien similares, todas llenas de corrupción, de paramilitarismo y de narco. Entonces yo sí me hacía esa pregunta, ¿cómo sería? Porque uno se estrellaría con la realidad, ¿no? Te estrellas feo con la realidad, o sea, me imagino ya uno adolescente, yo, ¿de qué clase de familia soy? Y bueno, habrán los que toman la decisión de seguir con esa costumbre de su familia o hacerse a un lado y empezar un camino diferente en sus vidas. Que conozco casos así de jóvenes que he conocido que crecieron en una familia política y ellos se dedicaron a otra cosa. Bueno, hay otra noticia. Bueno, antes de mostrarles el video de Vicky Dávila, imagínense que la SAE le entregó el castillo de Marroquín a la Universidad Pedagógica para que hiciera una sede en la cual pudieran educar a los docentes, ¿sí? A maestros y a maestras para que continúen con sus estudios. Ya empezó desde muy temprano la oposición a decir que eso es expropiación, que ahora el castillo de Marroquín lo van a convertir en una olla de vicio, en un centro de adoctrinamiento. Y uno se pone a pensar,
caramba, en Colombia hay bastantes dementes funcionales con redes sociales. Porque me sorprende que la gente diga esas cosas en vez de alegrarse porque estamos avanzando en materia educativa. Un castillo que presuntamente se construyó con dinero de sobornos de cuando se robaron a Panamá y que ya estaba en manos de la SAE, pues es un motivo de alegría, por lo menos para mí, que eso ahora se esté utilizando en términos de materia educativa, que ahora tenga una utilidad social para la formación de nuestros maestros y maestras. Bueno, por otro lado, ahora sí les voy a mostrar el videito de la señora Vicky Dávila. Y ojo, que Gustavo Petro la tuvo que salir a desmentir también. Le dice: ¿esta es su opinión o es una actividad periodística? Si lo primero es su posición política, si lo segundo, una aberrante desinformación. Hola, nada de lo que está pasando con el gobierno me sorprende. Lo he advertido desde el principio sin titubeos. A los colombianos les digo, la etapa de las medias tintas, de algunos empresarios y gremios transando con el gobierno y de gurús. Ojo, que esa señora tiene una capacidad bien hijo de madre para decir mentiras cada, no sé, o sea, cada 20 palabras te mete una mentira. Esto es una vaina digna de un récord Guinness. Sus tranquilizadores está llegando a su fin. En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias. Y vaya consecuencias. El país tiene la economía seriamente golpeada, pero además, el país está inseguro y en gran parte del territorio nacional los que mandan son los criminales. Hay que ver que hace apenas unos días el gobierno legalizaba la plata del narcotráfico de las disidencias de las FARC, esa plata que invirtieron en una escuela, apenas a pocos minutos o kilómetros de San Vicente del Caguán. Y ni qué decir de los escándalos del gobierno, la financiación de la campaña, los topes, el hijo del presidente, la mano derecha Laura Sarabia y muchos escándalos más. El último, el ocurrido en la UNGRD, donde, según Sneider Pinilla, ex subdirector de esa unidad, se estaban comprando congresistas para que aprobaran las reformas, para que votaran por ellas. El problema no es que Gustavo Petro sea de izquierda, el problema es él, y él es el presidente de Colombia. Un presidente con un estilo de gobierno caótico, agresivo, que ataca y ataca permanentemente. No es sino entrar a su perfil de X y ahí nos damos cuenta en qué Colombia estamos viviendo. Y eso sí, este es el gobierno de las amenazas. El presidente dice que va a ser una constituyente, aunque en campaña dijo que no lo haría. Pero además ha llamado a la turba, a lo que él llama su pueblo, el constituyente primario, a que rodee las instancias, los organismos del poder. Y entonces les dice a los militares y a los policías que jamás podrán ir contra ese pueblo. Perdón, presidente. Lo cierto es que los militares y los policías de Colombia jamás irían contra la Constitución y la ley. Y ellos saben que en caso de una revuelta, ellos tienen que defender a millones de colombianos, cuidarles y protegerles la vida. Petro también ha amenazado con que si sus reformas se hunden en el Congreso, porque el Congreso no quiere pasarlas, pues él sí quiere y ha dicho que hará incluso un referendo y si no, pues las pasa a la fuerza. Nadie va a tumbar al presidente y su periodo se cumple el 7 de agosto del 2026, aunque todo el tiempo Petro está tratando de insinuar que quiere quedarse y a veces lo niega, pero insiste. Lo que es cierto es que el presidente no está por encima de la ley y la Constitución. Las guerras empiezan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato y eso es lo que está sucediendo y no lo digo yo, lo decían Ronald Reagan y Winston Churchill. Bueno, colombianos, si escucharon todas
las embustes de Vicky Dávila no se cansan y van a seguir en esa campaña mediática de desprestigio, incluso la van a volver mundial, es lo que yo estoy pronosticando, lo que estoy previendo. Bueno, lástima que Vicky Dávila no habla así de los criminales de su familia, los génicos. Me encantaría oírla hablando así. Entonces, bueno, sin más colombianos, hasta acá llegan las noticias. Nos vemos a las 7 p.m. dependiendo cómo se mueva la cosa política en este país. Así que nada, chao, chao.